Hola, Dios te bendiga, te habla Manny Martínez y una vez más estamos para CCI Campus Valle de la Pascua desde acá, desde la ciudad de Montreal. Quiero compartir en el día de hoy contigo una palabra que ya todos hemos escuchado en algún momento dado. Una palabra que es muy rica en la profundidad temática y de diversos puntos muy significativos, pero hoy me quiero centrar en un punto muy importante. La Biblia dice en 14.1 del libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 1. Te invito a que lo puedas seguir conmigo en el día de hoy a través de tu Biblia. Agarra tu Biblia, abre tu Biblia en el día de hoy en el capítulo 14 del libro de Juan, en el verso 1. La Biblia dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo los hubiera dicho, que voy a prepararles un lugar. Y después de irme a prepararles el lugar, después de irme, de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Bendice mi alma el nombre del Señor. Y quiero en el día de hoy compartir esta palabra porque es muy significativa. Cuando Jesús está próximo a ser apresado, cuando Él entra a Israel, en esa semana, la última semana de la Pasión, es una semana que tenemos que estudiar la cultura judía con la finalidad de que podamos entender las precisiones de los tiempos. Aunque la importancia acá es el compartir lo que hoy queremos compartir con ustedes. Y cuando me enfoco en esto, hay tres cosas que quiero en este día señalar. Después que Jesucristo anuncia a sus discípulos de que Él va a ser entregado, de que Él va a morir en esa revelación del monte de la transfiguración, donde Él muestra y revela unas cosas así, muy extraordinarias, y después le sale a estos chicos con que Él va a ser entregado y que va a morir. Eso obviamente provoca una serie de situaciones que a cualquiera lo pueden desanimar. Un diagnóstico médico nos desanima, una situación económica nos baja, la moralidad, la moral nos pone bien pequeños, o una amenaza o cualquier otra cosa que atenta contra nuestra seguridad, prosperidad, bendición, como usted le quiera decir. Eso me hace recordar que cuando yo estudiaba el primer grado, yo tenía apenas 5 años, era un niño de 5 años. Yo fui a la escuela muy temprano y mis hermanos mayores que yo soy el menor de 6 hermanos, mis hermanos mayores también iban a la misma escuela, a grados distintos. Y recuerdo que en aquella ocasión, un muchacho más grande que yo, que tendría quizás 10, 11 años, comenzó a buscarme pleitos. A mí, un niño de 5 años, y yo no sabía ni lo que era pelear, a mí no me gustaba eso. Y me dijo: cuando salgamos a la calle, te las vas a ver conmigo, te voy a enseñar lo que es realmente un hombre, me dijo de esa forma. Y yo al principio tuve miedo, pero después me recordé que él era uno solo y mis 2 hermanos estaban allí y yo también. Y yo agarré fuerza y me sentí muy confiado porque mis hermanos estaban junto conmigo. Y una de las cosas que yo quiero compartir contigo en el día de hoy, amada iglesia que me estás escuchando, es que el capítulo 14, Jesús comienza a trabajar la convicción de la fe, comienza a trabajar la seguridad del espíritu de los discípulos, comienza a darles confianza con la finalidad de que no es tiempo de claudicar en 2 pensamientos, como Elías le dice al pueblo en algún momento dado, sintiendo la amenaza de una terrible Jezabel que los quería devorar, los quería matar, los quería destruir. Y una de las cosas muy importantes que Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, si tú ves el capítulo 14, el 15, el 16 y el 17 del libro de Juan, Cristo entra a unos niveles espectaculares de lo que yo llamo la oración. Para mí la oración, según el capítulo 6, 18 del libro de Efesios, el apóstol Pablo dice:
orad con toda clase de oración. Yo particularmente he definido una tesis de que hay 4 niveles de oración y Cristo está acá en el nivel de la oración de ministrar, es decir, donde Él comienza a ministrarles desde una perspectiva profética a los discípulos para empoderarlos de una forma. Cuando Dios nos empodera a nosotros, a pesar de que el miedo no va a dejar en algún momento dado de amenazarnos, de inundarnos, de querernos seducir y apoderarse de nosotros, pero mayor es la administración del Dios Todopoderoso, de ese es Jesucristo extraordinario, aleluya, nuestro Mesías, que pronto viene. Según el capítulo 53 del libro de Isaías, nuestro Mesías, llamado Jesucristo de Nazaret, viene pronto por nosotros y Él nos lo está prometiendo acá. Por eso es que es una administración profética, es una revelación, es sencillamente Él comienza a ministrarles, no les está enseñando, les está ministrando y le dice: no se angustien ustedes. Por esa razón, ¿sabes lo que pasa cuando la angustia se apodera de nuestro corazón? El discernimiento lo perdemos, tenemos la perspectiva de no sabemos hacia dónde ir, no podemos tomar decisiones, pero tampoco podemos discernir el tiempo, la sazón en la cual nosotros estamos viviendo. Ejemplo bíblico: cuando Pedro camina sobre las aguas, el miedo lo inundó de tal forma y manera que en vez de continuar caminando hacia el Señor, lo que hizo fue hundirse. El miedo nos hunde mientras la mano de Dios nos sostiene. Y hablando de la mano de Dios, el libro de Ezequiel dice que la mano derecha de Dios que opera en la iglesia se llama el Espíritu Santo, que está permanentemente para darnos cobertura, guianza y para revelarse a nosotros en medio de los tiempos de crisis que podamos o estemos viviendo. Por esa razón, esta palabra se hace pertinente en esta Semana Santa, se hace pertinente en esta atmósfera que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, porque el coronavirus ha venido a invadir, a empoderarse quizás de la mente de la iglesia con la finalidad. Hay gente que está sacando, diciendo, bueno, que el coronavirus vino porque la iglesia estaba en pecado, porque algunos pastores estaban en pecado. Un momentito, yo no puedo predicar desde la perspectiva de que todo el mundo está en pecado menos yo. Si la iglesia estaba en pecado, eso me incluye a mí. Si la iglesia estaba errática, eso me incluye a mí. Por esa razón tenemos que tomar una actitud de humildad. Tenemos que ir ante la presencia del Señor como Daniel fue y le dijo: Señor, hemos pecado contra ti, mete tu mano. Y es lo que en medio de la situación del siglo XXI que estamos viviendo, mis queridos hermanos, que no es otra cosa para nosotros que un despertar, porque las cosas malas que suceden, entre comillas, la Biblia dice que para nosotros nos va a ayudar a bien, nos está ayudando bien, estamos anclados, como le decía a Maribel Rodríguez, una evangelista de Puerto Rico, hace unos minutos atrás, le decía que estoy anclado del cuello de Dios, rogándole que me use con poder. Y hablando de usarnos con poder, que Dios nos utilice, aleluya, como dice el capítulo 1, verso 23 del libro de Proverbios: volveos a mi reprensión. Vamos a volvernos a la palabra del Señor. Esta es la reprensión de Dios, a través de ella Dios nos habla y dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. O sea que va a haber una reconexión de los últimos tiempos sobrenatural sobre nosotros. Y finalmente dice: yo les voy a revelar cosas que tengo para revelarlas para este tiempo. O sea, la revelación de este tiempo se llama un kairos nuevo de Dios. Dios está posicionando a su pueblo para una invasión como nunca antes nosotros la hayamos vivido, querida iglesia. Entonces, regresando a esto, el Señor estaba empoderándoles, les estaba ministrando proféticamente con la finalidad de que ellos pudiesen pasar a través de esa tremenda pérdida. Hemos perdido en este tiempo, claro, hay seres queridos, seres humanos que quizás muchos de ellos no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, pero muchos de ellos, aleluya, se han ido también con el Señor, porque hay testimonios. El caso del pastor de 75 años en Italia, que todo un piso, 208 personas les ministró. Finalmente él muere, va a la presencia del Señor, pero como dicen los médicos que eran ateos, ellos mismos salieron dando por Facebook el testimonio de que eran ateos, pero que la palabra de ese hombre les convenció de justicia, de juicio y de pecado, y hoy son creyentes. Oiga, volviendo a esto, el Señor les está diciendo: lo primero que quiero hacer con ustedes es que el miedo, el temor sea disipado, para que el discernimiento sea diáfano, claro,
nuestras vidas. Iglesia, tenemos en este momento, aleluya, que subir la guardia. 2, tenemos que activar ese discernimiento y tenemos que desechar, rechazar todo ese temor que se nos viene. Claro que se nos viene a la mente, pero hay una dinámica en la oración de búsqueda que es la autoministración, cuando tú comienzas a reprender cualquier tipo de pensamiento que se te quiera venir a la mente que no vienen precisamente de Dios. En tercer lugar, Dios les está diciendo que es necesario que en esta dinámica ellos puedan tener una oración de profundidad. La oración nos va a fortalecer, la oración nos va a permitir que nosotros podamos actuar en el nombre del Señor. Creo que cuando el Señor está haciendo esta administración aquí en Juan 14, me parece que está en Mateo 26, cuando están ya en la última noche de libertad en el Monte de los Olivos, y Él comienza a orar 3 veces. Por eso que la oración del capítulo 17 es el detalle que no nos presenta Mateo, pero que Juan nos dice. Cristo está sencillamente pidiendo que seamos uno solo. Oiga, la oración es algo muy importante, pero ¿qué necesitamos en este tiempo? Necesitamos por un espacio de tiempo replegarnos en la oración, meditar en la oración, aleluya, entregarnos a la oración, pero que la oración nuestra comience a decretar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos nosotros la autoridad y la potestad. El Señor dijo: yo les doy autoridad a ustedes. O sea, sobre nosotros hay autoridad. Y hablando de ello, en el día de ayer estuve con el pastor Israel Pérez Fernández en una amena y espectacular entrevista desde la ciudad de Toledo, España, y orábamos por un pastor amigo de él llamado Juan. Y comenzamos a orar. En lo que cerramos esto, comenzamos a orar porque le habían diagnosticado el día viernes, después de varios meses de estudio, un cáncer, y él entonces el viernes fue a una repetición Entonces es importante destacar que cuando estábamos en esa oración, mi querido, esa oración la hicimos sencillamente y le estamos diciendo al Señor: Señor, úsanos con poder, úsanos sobrenaturalmente. Hoy arrojó ese examen de que Dios sanó a este hombre. Me gozo, no porque voy a decir que Dios lo hizo porque yo oré. No, habían miles quizás orando. Me gozo porque Dios está respondiendo las oraciones de sus siervos, de sus ministros. Y vamos a ambicionar de que Dios nos use con poder, de que Dios nos use con gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero la tercera cosa, primero, echar fuera la angustia, el temor, toda esta situación del alma. 2, afianzarse en un momento dado en la espiritualidad, que es lo que nos está diciendo. Pero la tercera cosa, Jesucristo, el Señor, el Mesías, lo que le está diciendo a los apóstoles acá: mira, chicos, déjame parafrasearlo, déjense de payasada, déjense de estar tristes porque yo me voy, porque siempre las rupturas nos van a provocar desánimo, tristeza, dolor, ese montón de cosas. Eso lo produce cualquier ruptura, pero tenemos que aprender a sobrellevarlas. ¿Cómo? A través de la oración. Pero súbitamente, a través de la oración, tenemos que comenzar a caminar. Hay que caminar. No nos podemos quedar toda la vida en el mismo lugar orando. Hay que actuar, orar y actuar, orar y actuar, oración y acción. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Moisés cuando les abrió el mar rojo y pasó todo el pueblo después de las 10 plagas? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El Señor le dice, porque el pueblo dice: mira, Moisés, vamos a detenernos aquí a construir un altar, a construir un altar para la gloria del Señor. Y Moisés casi se deja seducir por esta propuesta, que no era mala, sino que era buena. Pero ¿sabes una cosa? El problema de los evangélicos es que nos dedicamos a hacer cosas buenas y no las cosas que Dios quiere que hagamos. Que Dios nos encuentre haciendo no cosas buenas, sino haciendo su voluntad. Y la voluntad es que este evangelio, dice 1 Timoteo 2:4, sea predicado a todo hombre y que todo hombre sea salvo. Esa es nuestra
misión, nuestra tarea, que Jesucristo sea conocido. Y entonces cuando están en medio del mar, el Señor les dice: Moisés, dile a mi pueblo que no es hora de orar, es tiempo de avanzar. Yo quiero decirte algo, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el día de hoy, que cuando el Señor levante a su pueblo, cuando el Señor le dé un stop a esta situación que está ocurriendo del coronavirus, económica, moral, espiritual en el planeta, nosotros vamos a tener que comenzar a caminar según el aleluya y conforme al poder de Dios. No tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Esta Semana Santa no es un tiempo de otra cosa sino de celebración a la gloria eterna del Maestro. Muchas personas están buscando las razones por las cuales esto se ha manifestado. Óigame, Dios no quiere que nosotros sigamos utilizando el razonamiento, sino la revelación. No nos desviemos al razonamiento. Vamos a enfocarnos en la revelación. No es por qué esto sucede, sino para qué sucede. Y esto sucede, como dice el capítulo 9 del libro de Juan, para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Come on, iglesia, comience a adorar y a bendecir el nombre del Señor y decirle: Señor, después de esto, Isaías 60 se cumplirá en mí. Me levantaré, la gloria tuya me va a visitar, porque llegó el turno mío de ser protagonista del reino de Dios y de traer, aleluya, a tus hijos al reino de los cielos y saquear el infierno, todo lo que sea necesario. Aplaude al Señor de los cielos allá en su casa. Y quiero decirte en este día, mi querido, que es necesario que tengamos esa tremenda confianza, que cuando Él está con nosotros, cuando somos mayoría, no tenemos de qué temer. Finalmente, aquella experiencia cuando estaba en primer grado, cuando yo salí a la calle y yo le conté a mis hermanos que había una persona que me quería golpear, los tres nos paramos enfrente de él. Y cuando él nos vio a los tres parados, determinados a darle la paliza más grande que iba a recibir en su vida, más nunca se metió conmigo. ¿Sabes una cosa? Cristo y tú y yo somos multitud. No habrá enemigo que se meta con nosotros. Así que 3 cosas: disipa el miedo, aleluya, empodérate en la oración del Señor y comienza a caminar en el propósito eterno que Él te ha otorgado. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión.